Bueno, voy a hacer un corte, un punto aparte de esta conversación para charlar un poco sobre esto que veníamos pateando porque la propia coyuntura no nos permitía abordar del todo, que era básicamente es la venta de Telefe, ¿no? Que es algo que ya se viene hablando, habíamos dedicado alguna otra columna también a empezar a charlar esta situación y ahora ya con factos, te diría, ¿no? Claro, hablando en el idioma pibardo, claro. Es que mi hija me dice que hay palabras que ya no debiera decir, por ejemplo, pibardo. Venta de Telefe se viene, ¿no? Gordo se viene. Gordo se viene. Es cierto, confesión de producción, hace muchas semanas que estábamos pensando en hacer esta columna, se nos fue imponiendo la agenda, y de hecho hoy podíamos haber vuelto a decidir demorar volantazo, ¿no? El trabajo, pero hay una razón por la cual no vamos a hablar del anuncio de una fuerte inversión por parte de Sam Altman y su banda en Argentina en términos del desarrollo de una estación de inteligencia artificial, porque una cosa son los anuncios y otra cosa son las concreciones, y hay mucho de humo, de campaña electoral, de anuncio económico vinculado al recorrido de las negociaciones entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos. No es que no sabemos, podemos recomendar, está muy bien el newsletter de Irina Sternik de ayer, sí. Lo que está planteando Freddy Vivas en distintos medios, dando cuenta de las advertencias que habría que tener para vincularse con esta noticia. Y entonces nosotros sí, finalmente vamos a cumplir nuestro objetivo y vamos a hablar de la venta de Telefe. Hay, igual que la demora en nuestro tratamiento se haya consolidado, también explica que lo que no sucedió todavía, o al menos no que nosotros sepamos, es que la operación se haya concretado, a pesar de que hoy es 13 de octubre y la información que se podía recabar es que la venta tenía que terminar en septiembre, que en el mes de septiembre tendría que haber realizado la venta. Es posible, insisto, que haya un acuerdo entre partes y que todavía no ha sido notificado, sobre todo porque uno de los actores involucrados es una empresa estadounidense bastante seria, que opera en la bolsa y que no va a salir a informar con un tuit de Besen, como el gobierno argentino, la decisión de la venta. Pero lo cierto es que aparentemente después de mucho tiempo, porque hace bastantes meses que se anuncia esto, se va a concretar posiblemente la venta de Telefe. Y eso nos implica hacernos una serie de preguntas a nosotros. Básicamente, una de las preguntas históricas de Fuerte al Medio, que es ¿por qué tienen medios los que tienen medios? Y dos preguntas que parecen como claves para entender este proceso. Una es ¿quién vende? La otra es ¿qué se vende? Y podríamos agregar una tercera que es ¿quién compra? Y ahí todavía no hay información concreta, pero lo que pudimos recabar es que empezamos a enfocarnos en un grupo específico, en un apellido específico, comprando el canal Telefe, que no es cualquier cosa en el sistema de medios argentinos, es el canal de televisión abierta más visto de nuestro país, pero es interesante sacar algunas conclusiones a partir de las respuestas a las preguntas: ¿quién compra? ¿Quién vende? ¿Y qué se vende? Bueno, vayamos entonces a la primera. ¿Quién vende? Bueno, por primera vez en casi 30 años, desde su privatización, recordemos que Telefe se privatizó en 1989 junto con Canal 13, y que por lo que establecía la regulación en ese momento, las acciones de Telefe quedaron en un grupo de empresas nacionales. Estaba prohibido el ingreso de capital extranjero. De hecho, llegó de un modo bastante raro, peculiar y reñido con la ley del capital extranjero a Telefe, en primer lugar porque cuando quedó en manos de españolas, solo capital estadounidense podía acceder a medios de radiodifusión en Argentina, pero en particular la empresa que había comprado Telefe no podía ser licenciatario de canal de tele porque era la operadora de la empresa de telefonía, claro. Y el pliego de licitaciones de Entel así lo impedía. Y además después se compró otro canal de televisión abierta en la misma zona de cobertura, eso tampoco se podía, pero bueno, en cualquier caso, durante muchos años Telefe fue de Telefónica, después dejó de serlo y hubo transacciones, pero luego de 30 años la principal pantalla de televisión abierta del país, que además tiene una cadena de canales vinculados, va a pasar a manos argentinas. Las manos vendedoras son estadounidenses en este caso, es Paramount Skydance. Recordarás que hicimos una columna hace algunas semanas respecto de este grupo que está creciendo en términos de concentración de la propiedad
en el sistema infocomunicacional. Y que hablamos de esa paradoja, ¿no? De que crece, pero al mismo tiempo se desprende, ¿no? Exactamente, se desprende algunos activos para enfocar en algunos crecimientos. Uh-huh. Algo parecido a lo que hicieron las cadenas estadounidenses cuando se retiraron a mediados de la década de los 70 y finales de la década del 60 de Argentina para reorientar sus inversiones en el mercado primario, que es el mercado estadounidense. Bueno, lo cierto es que Paramount Skydance va a vender el canal de televisión Telefe por unos $100 millones. Recordemos que en el año 2016, Viacom, que fue la compradora en ese momento, había comprado Telefe al Grupo Telefónica de España por más que el triple de ese monto, por $345 millones. Sabemos que vos bancás esto de dar números por radio, pero son números bastante redondos. Es cierto que aquí habría algunas cosas para leer. Los vaivenes de la economía hacen que hoy un canal de televisión valga mucho menos que antes. Ese antes no es hace tanto tiempo, o sea, no han pasado 10 años todavía, pero eso habla de los cambios en el espacio audiovisual ampliado y también el mercado argentino, ¿no? Y lo que se puede facturar y generar con un canal de televisión abierta en un país como Argentina, en las condiciones que atraviesa actualmente y hacia dónde parece ir el escenario infocomunicacional. ¿Quién compra Telefe? Y acá es interesante pensar, porque durante muchos meses la especulación de la noticia sobre la venta de Telefe tenía una lista de interesados principales bastante variopinta. Uh-huh. Sí, todos capitales nacionales, algunos con intereses en otros países, pero capitales nacionales. Que estaba ahí el del Observador, ¿no? ¿Cómo se llama? Wertheim. Claro, Wertheim no. El grupo Wertheim, sí. Exactamente, que tiene el Observador. Pero teníamos desde el ascendente empresario local Gustavo Scaglione, que aparentemente será quien compra Telefe. Después desarrollaremos algunas cuestiones sobre este personaje particular, pero para presentarlo brevemente como al resto, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el Grupo América, algunos vínculos en algunos medios que eran de Cristóbal López y Fabián de Sousa, por ejemplo, en ámbito financiero. Otro interesado era Marcelo Figoli, de Alfa Media. Acá hay que ver cuántos estaban interesados y cuántos se subieron a esa lista para subir. Para pujar un poquito, claro. Como dice Martín Arévalo, muy citado por estos tiempos, por ejemplo, cuando el candidato Spert anunció que se retiraba, apareció este planteo de no se pudo preguntar de sensaciones. No. Bueno, podríamos citarlo otra vez a Martín Arévalo y decir, me dicen, me cuentan, que cuando alguien en un periodista deportivo dice, me dicen, me cuentan, claramente no hay nada, claro. Bueno, Marcelo Figoli de Alfa Media era otro de los nombres que aparecía en esa lista. Tomás Yankelevich, que apareció con bastante ligazón histórica, la familia Yankelevich. ¿Es hijo? ¿Hijo o nieto? Es las dos cosas, es hijo y es claro, nieto. Tenés razón, claro. Porque para hacer una cosa también, ser una cosa te convierte en la otra. Es hijo de Gustavo Yankelevich, histórico productor de Susana Jiménez, por ejemplo. De ahí el vínculo, por ejemplo, de Susana Jiménez con Olga, con los hermanos Chela. Pero también es hijo de Cris Morena, Tomás Yankelevich, histórica productora de contenidos que se transmitieron en Telefe, una gran productora de contenidos audiovisuales, todavía hoy, incluso contenidos que suelen exhibirse también, no producidos exclusivamente, pero exhibirse también en Telefe, como Margarita, por ejemplo. Está en Paramount, ¿no? O sea, la produjo Paramount, Margarita. La produjo Paramount, exactamente. Y Tomás también es nieto de Jaime Yankelevich, que es uno de los padres fundadores del mercado televisivo y radial en Argentina. No queda tan claro si en la contienda en la que aparentemente habían quedado dos nombres, el que ya dimos, Scaglione, y el que daremos dentro de un ratito, que es el grupo Wertheim, Yankelevich, o el grupo que tenía Yankelevich en la cabeza, que en general eran capitales estadounidenses. Yankelevich está trabajando en Miami, recordemos que fue noticia muy tristemente hace pocas semanas por el fallecimiento de una de sus hijas. No sabemos cuánto del periplo familiar y estos avatares afectaron esta actividad o que quedaron fuera por capacidad económica. Pero además de estos oferentes estaban enlistados el grupo Wertheim,
que está gestionado en este momento por el hijo del canciller, Darío Wertheim, que tiene intereses en DirecTV, en El Observador. Cuarzo Entertainment, de Martín Queller, Guido Casca, Eduardo Watkins y Gerardo Weisburg, que son los dueños de Urbana Play, KZO, y tienen una participación en Radio Con Voz que todavía mantuvieron a pesar de los cambios recientes en la programación de Radio Con Voz. Con Voz. Bueno, lo cierto es que la respuesta de quien compra, pasada esa zaranda, aparentemente tiene a Gustavo Scaglione en esa encabezando esa posibilidad. Hay medios, por ejemplo Letra P, que informa esta posibilidad. Insisto, no es una noticia confirmada, pero esto nos permite preguntarnos qué vende Telefe, qué le interesa a Scaglione y quién es este ñato, ¿no? Hice un rastreo por el recorrido respecto de este nombre, que no provenía históricamente del sistema de medios, pero que en los últimos meses ha crecido muy significativamente en el control de medios de comunicación. Bueno, lo que se vende es Canal 11 de Buenos Aires, Canal 8 de Córdoba, Canal 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe, además de 3 canales en Uruguay y más de 10 emisoras afiliadas que le compran la programación al canal porteño. Esta idea que nace en el origen de la TV privada en Argentina, que es la producción centralizada en Buenos Aires y su retransmisión en red, a veces demorándola con 1 o 2 días, porque había dificultades normativas para hacer una transmisión en red, y desde hace un tiempo largo ya retransmitiendo con algún contenido local, noticiero, algún programa de información más regional. Y la red federal de Telefe, esa que integra estos canales también, venía desarticulándose en los últimos años en un proceso de lenta retirada de Paramount de la Argentina. Eso es un elemento interesante para pensar como efecto de esta noticia que estamos analizando. Ahora, ¿quién es Scaglione? ¿De quién hablamos como el potencial comprador de la principal televisora argentina, que sigue siendo la líder en pantalla, sigue liderando los niveles de audiencia, con un tipo de contenidos que ha variado en los últimos años, ha abandonado definitivamente la ficción, más allá de la inclusión, uno podría decir, no me sale la palabra ahora, pero esporádica, digamos, de algún tipo de series como Margarita. Sí, o latas, ¿no? Las latas... Latas turcas. Turcas, claro. Brasileras en algún tiempo más atrás, sí, pero ya no produciendo esos novelones que se convertían en el contenido más significativo de esta pantalla, y ha mudado a la presencia de realities con franquicias propias o compradas a terceros. Gran Hermano, históricamente. Esta noche termina una nueva edición de La Voz, que había empezado de un modo muy impactante, muy significativo, se fue apagando con el paso del tiempo, le faltó quizás frescura o duró un poco más de lo que el producto habilitaba para encontrar algún tipo de novedad, a pesar de tener grandísimas figuras muy atractivas para la audiencia, ¿no? Como Lali Espósito, Soledad, Lucra, como dijo Susana Jiménez, como le dijo Ruca, le dijo. Ahí hubo un intento relevante, significativo, de establecer algunos vínculos con otro tipo de pantallas, con la incorporación de Nicolás Occhiato a la conducción y en la configuración de esa alianza con un contenido de streaming. Telefe viene llevando adelante una política de producción de contenido de streaming al que le va bastante bien si lo comparamos con los números de los que son solo stream, porque el piso de encendido son como 200.000 vistas únicas. Hoy veía que tiene como otro plan distinto ahora para MasterChef, que empieza, creo que el martes. ¿Sí? Hoy mismo la noche. Hoy empieza. Hoy es la final de La Voz y mañana empieza MasterChef Famosos. Que van a tener, por un lado, la reacción con Nati J también. Nati J es Olga. Nati J es oriunda de Luzu, y es Olga ahora. Claro, sí. Pero no van a hacer esto de la retransmisión por Luzu, sino que lo que hacen es abrir la reacción a ciertos streamers en particular, para que hagan la reacción en vivo. Algo que ya había hecho, porque el mercado así se lo impuso,
con la faraona Martín Sirio para el Gran Hermano anterior, el que fue muy exitoso, no el que terminó hace pocas semanas, sino el anterior, incluyendo hasta las retransmisiones en TikTok. Exactamente, ahí Telefe está en una búsqueda. Sí. Insisto en la idea, es un cambio lento del tipo de programación al que deberíamos agregarle, porque sobre esto habrá algunas dudas respecto de la continuidad en el caso de que se consolide la transferencia, que es la incorporación de fútbol a la pantalla ordinaria de Telefe. Recordemos que tiene los derechos de transmisión de algunos partidos de equipos argentinos en Copa Libertadores. No lo vas a mencionar, va a transmitir, ¿no? Sí, lo voy a mencionar. Va a transmitir a Racing jugando la semifinal de Copa Libertadores contra Flamengo en las próximas semanas. Está transmitiendo la Copa Libertadores femenina, ahí donde Boca se comió 4 o 5 ayer contra Corinthians. No sé, pero... Cuando pasé por ahí iban 4-0 y estaban esperando un VAR para un probable penal para Corinthians. Pero bueno, Boca, histórico multicampeón en fútbol femenino, animador internacional de la Copa Libertadores femenina, que está siendo transmitido por tu canal de televisión abierta, Telefe en este momento, que también está transmitiendo el Mundial de Fútbol Sub-20, y que anunció con bombos y platillos lo que más o menos sabíamos todos, que es que el Mundial de Fútbol masculino del año que viene en los Estados Unidos, México y Canadá va a ser transmitido por Telefe, en una alianza parecida o un intento de desarrollo parecido al que hizo DAZN para el Mundial de Clubes que se jugó este año y sobre el que también hablamos, que es al haber conseguido los derechos para varias ventanas y no solo para la televisión abierta, habrá retransmisión por Mi Telefe y seguramente habrá una estrategia para el streaming, como la que ya tuvo cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores con Fluminense, que transmitía por el canal de YouTube de Telefe, ya no las reacciones, sino con el partido. Con personas allí transmitiendo el partido, exactamente. Esa presencia de fútbol que está asegurada venía acompañada de algunos rumores que sostenían la incorporación, por ejemplo, de la Champions, de partidos de la Champions League, que acaba de comenzar en Europa hace algunas semanas, pero está en duda respecto de la complejidad de estos tipos de costos, si es una empresa argentina que se está quedando por apenas $100 millones, es realmente muy poco. Pero si ya compró los derechos, no, ya está. Los derechos ya están comprados, exactamente. Lo que pasa es que Telefe hoy está sufriendo una serie de transformaciones en su staff, bastante significativa. Hay cambios de nombres relevantes en puestos de gestión muy importantes, que tienen que ver o bien con una reducción de costos para entregar saneada a la empresa, o bien con algún tipo de exigencia de las nuevas autoridades que llegan con su propio equipo. Pero lo cierto es que ese canal que tiene estos atributos que acabamos de escribir quedaría en manos de Scaglione. ¿Quién es Scaglione? Y con esto empezamos a cerrar la columna. Bueno, tiene una base fuerte en localidades de provincia, es un empresario de tierra adentro, rosarino, que se convertirá, si le sumamos a la compra de Telefe la porción que ya tiene el Grupo América, en uno de los jugadores de más peso de la industria de medios de la Argentina, viniendo del turismo, el transporte, las finanzas y el agro, ¿no? Nada que ver. No, exactamente. Yo revisaba, por ejemplo, el Mapping Digital, el informe de Reporteros Sin Fronteras, perdón, del año 2019, en donde figuraba allí como empresa Dominato Scaglione, y no Scaglione a secas, porque el señor Scaglione, Gustavo Scaglione, se casó con una hija del señor Dominato y se incorporó a los negocios de la familia Dominato, que hoy tiene al hijo político como el que le da el apellido, cuando empezó a comprar algunos medios en localidades de provincias, sobre todo en la provincia de Santa Fe. En 2015, desde Rosario, compró el grupo Televisión Litoral, que controlaba Canal 3, que es el más visto de la ciudad, Radio 2, FM Vida y el portal de noticias Rosario 3. El siguiente paso fue sumarse al diario La Capital, al directorio del diario La Capital de Rosario, después de que le compraron la parte al Grupo 1 de Vila Manzano,
exactamente, a los que también les compraron las versiones del Diario 1 de Santa Fe y de Paraná. El Diario 1 sale en distintas localidades, sobre todo de Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, estas dos ciudades, las versiones de estos diarios en estas dos ciudades quedaron en manos de Scaglione en el año 2018, además de las radios LT8, FM del Siglo y La Red. Y a la capital, el Diario Histórico de Rosario, la controla y comanda su hijo Vito, que sería, en este caso, Vito Scaglione Dominato. No solo tiene un ascendente italiano significativo, sino que si sos un empresario de cuyos orígenes se duda, vas y le pones Vito, o bien redoblás la apuesta, o bien viste un par de las pelis del Padrino y te jactás de eso, ¿no? Bueno, la compra de los medios en Santa Fe y Paraná fue el primer paso en su plan de romper fronteras desde Rosario y venir, como solo lo hizo la TV por cable en la historia de la Argentina, desde tierra adentro hacia Buenos Aires. Pensemos que, por ejemplo, ni siquiera los dueños de Cadena 3, que son un medio muy importante de localidades de provincia, lograron... Claro, no juegan acá en Capital. No juegan en Capital, claro. Exactamente. Bueno, para esa avanzada desde tierra adentro hacia Capital, Scaglione continuó con la adquisición de las repetidoras de Telefe en Salta, en Tucumán y en Bahía Blanca, Canal 6 de Bariloche, también puso en pie en Córdoba a finales del año 2023, cuando compró 2 radios y la productora Ideas HD, un gigante audiovisual de esa provincia que producía programas para Canal 12, que es el canal del Grupo Clarín, también para Telefe y para Canal C, una señal de cable cordobesa. Con todo, es importante saber que ya tenía una relación con Paramount, Scaglione, porque las 3 repetidoras de Telefe que le compró en Salta, en Tucumán y en Bahía, transmitían los contenidos de Telefe cuando Telefe era de Paramount. Y además de eso le había comprado hace pocas semanas Radio One al grupo Indalo. Ya tenía el 40% de Ámbito.com como socio de Sousa y López, y se quedó con esta radio que tiene una penetración en el mercado de las FM musicales muy significativa. Este es el recorrido de Scaglione, y este es el señor que se va a quedar con Telefe. Es un recorrido particular, porque no viene de la industria de los medios, porque viene de las localidades de provincia, aunque sea una provincia importante y una ciudad importante. La Chicago, Argentina, es la segunda ciudad en términos económicos para nuestro país, y porque su estrategia son todos medios de radiodifusión tradicionales, canales de televisión abierta, radios FM y diarios, claro, que todavía tienen algún tipo de explicación en el funcionamiento del sistema de medios en el mercado provincial, sobre todo vinculado a los poderes locales y a la publicidad oficial de esas provincias. ¿Qué ha hecho el Estado con esto? La del pez. Nada. ¿Por qué? No, porque hay una concentración llamativa acá, ¿no? O sea, podría poner un poquito la lupa. Hay transferencias de activos entre empresas y niveles de concentración llamativos, como vos decís. Pero lo cierto es que, en este caso, la gestión estatal colaboró con esta posibilidad a partir de las modificaciones a las normas legales que habilitaban o impedían la compra y venta de activos, eludiendo la aprobación estatal. Recordemos que en Argentina había una ley que establecía obligaciones para limitar la concentración, que es que primero el Estado te autorice a la compra. Claro. Acá ahora vos comprás y después le avisás al Estado. Y además que se eliminaron desde la gestión de Macri los límites a la concentración de la propiedad establecidos para la regulación de los medios de comunicación, que en algunos lugares, como por ejemplo lo vemos en el caso de TikTok con Estados Unidos, resulta relevante que permanezcan en manos nacionales o que son elementos de seguridad nacional, de cultura nacional, de desarrollo de la industria local, significativos para los gobiernos. Hay un efecto central y definitivo para plantear que si esto se confirma, y es que finalmente, en vez de anunciar la llegada de dólares, así como hace este señor Altman, sí, o Besen, sí, o como reclama ese personaje de Capusotto, que está en la calle con sus amigos y grita, ahí vienen los dólares, ahí vienen los dólares. Pensé que el flan podía ser también. El otro,
Capusotto. Lo que pasa es que en el sistema de medios los capitales extranjeros se van de la Argentina. Claro. Se fue Telefónica, quedando en manos del grupo Clarín. Uh-huh. Ahí hay que hacer una nota al pie y haremos doble clic, seguramente hacia finales del año o después de las elecciones, si hay una devaluación de la moneda, para ver qué pasa con la deuda que tendrá Clarín para comprarse Telefónica con bancos extranjeros, si llega a haber una devaluación. Se fue, o se está yendo Paramount. El único que vino es Starlink al sistema infocomunicacional, pero en la provisión de servicios. Con lo cual lo que vemos es que hay una renacionalización de la industria de medios, combinada con concentración, y habría que preguntarse si eso es porque el mercado resulta atractivo o porque el mercado resulta para nada atractivo. Claro. Para los capitales extranjeros. Bueno, viste, al final se van y se queda todo acá. Increíble. Igual nada se festeja, lo cual es también terrible. Santi, no, porque además sí. lo que puede pasar es que con un empresario no tan significativo se reduzca la cantidad de empleados. Pero bueno, lo seguiremos en próximas entregas de Fuerte al Medio. Santi, gracias. Muchas gracias por esta conversación. Obviamente nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Recupérate. Agárrate fuerte porque va a ser la última previa a las elecciones. Tenés razón. Gracias, Santi, te quiero mucho. Un abrazo fuerte. Pasó Santi Marino al aire de Fuerte al Medio, hoy charlando un poco, analizando más que un poco en profundidad sobre la venta de Telefe por parte del grupo Paramount y la compra por parte de un grupo liderado por Gustavo Scaglione.